porque es necesario para entender todos los modelos, la base de los modelos, ¿verdad? O sea, vamos a hacer un pequeño resumen de esperanza y varianza con unos ejemplos, y luego vamos a hacer un ejercicio de inferencia con valor P. Y al final vamos a revisar dónde sacar algunas bases de datos, porque recuerden que el 24 de septiembre tienen que entregar el primer avance del proyecto. ¿No? No sé si la profe se los dijo ya, pero en ese avance tienen que decir la base de datos que van a ocupar, de la descripción de las variables que contiene y cuáles son las hipótesis que van a testear. ¿No? Entonces, se lo vemos al final de la ayudantía. Bien. Ya, entonces partamos con lo que es valor esperado. Esta es la ayudantía número 3, me parece, ¿no? Sí. Su valor esperado. El valor esperado o esperanza matemática. No alcanzo a ver los que... Voy a agrandar un poco esta pantalla porque no veo los que me están hablando por el chat. Sí. Un contexto donde se originó la esperanza matemática, por ejemplo, fue en los juegos de azar y las apuestas, ¿verdad? Porque cuando los jugadores se enfrentaban al juego de azar querían saber la esperanza de ganar, ¿verdad? De apostar cuando apostaban repetidamente, o sea, muchas apuestas al mismo tiempo, cuál era la esperanza de ganar al final de todas las apuestas. Entonces, pensando en eso, la esperanza, o sea, en ese contexto, la esperanza es la cantidad media de dinero que un jugador puede ganar o perder después de un número grande de apuestas. ¿Sí? O sea, en cada apuesta va a ganar un poco, va a perder un poco, y cuál es el valor final que sale ganando o perdiendo este jugador. Entonces, vamos con un ejemplo para recordar el ramo de estadística. ¿No? Entonces, se lanza una moneda al aire, ¿verdad? Y existen dos posibilidades, ¿cierto? O sea, puede salir cara o puede salir sello. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio se lanza la moneda hasta que salga cara o hasta realizar 3 lanzamientos. ¿Sí? Entonces, si sale cara en el primer lanzamiento, vamos a poner acá lanzamiento 1 sale cara, ¿verdad? Entonces, se gana 200. ¿Sí? Si sale cara en el segundo lanzamiento, se gana 400. Si sale cara en el tercer lanzamiento, significa que los dos primeros salieron sello, por lo tanto no ha terminado de jugar y sale en el tercero cara, se gana 500.
¿sí? Y si no sale cara en ningún lanzamiento, o sea, llegamos al lanzamiento 3 y no hay cara, se pierden 600. ¿Sí? Entonces estos son todos nuestros casos posibles. Entonces la pregunta acá es, ¿cuál es el dinero que se espera ganar si se juega un número elevado de veces? Acá. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que reconocer cuál es el valor al que le vamos a dar la esperanza, ¿verdad? Nuestro X. Entonces vamos a tener una variable aleatoria que vamos a llamar X, que van a ser los montos a pagar. Entonces, tenemos que X va a valer 200, ¿verdad? En la combinación que los outputs de la moneda sea cara, solamente cara. X va a ser 400 si el output es sello y luego cara. Sí. Como salió cara, se acaba el juego, por lo tanto hasta ahí llega. X va a ser 500 si el output es sello, sello y cara. Y el X va a ser menos 600 si el output es sello, sello, sello. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? No, bien. Solamente estamos expresando las variables, ¿verdad? Entonces ahora, para poder calcular la esperanza, necesitamos saber la probabilidad para la variable X. ¿No? Vamos a calcular ¿sí? Vamos a hacer el cálculo de las probabilidades para la variable aleatoria X. ¿No? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que ocurra cada uno de los casos. ¿No? La probabilidad de que X sea igual a 200, la probabilidad de que X sea igual a 400, y finalmente la probabilidad de que X sea igual a menos 600. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 200? ¿Alguien? Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 200 es la probabilidad de que en un lanzamiento la moneda salga cara. ¿Cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento la moneda salga cara? Suponemos que la moneda... ¿sí? 50. 50. 50%. Sí, claro, suponemos que la moneda estaba balanceada, ¿cierto? Entonces, claro, 50%, tenemos sello o cara, voy a poner un medio, ¿verdad? 0,5. La probabilidad de que salga, o sea, de que X tenga valor 400, va a ser la probabilidad de que en el primero salga sello y que en el segundo salga cara. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea 400? Un cuarto. Ahí dijeron en el chat. Sí, lo vi. ¿Ya? Y así con todas, ¿verdad? Entonces, esto va a ser, poner acá la probabilidad de que salga sello por la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento, que es un cuarto. Luego, para que X sea 500, va a ser la probabilidad de que salga sello en el primer lanzamiento por la probabilidad de que salga sello en el segundo lanzamiento por la probabilidad de que salga cara en el tercer lanzamiento. ¿No?
2 por 2 por 2. Y el último, la misma lógica, ¿verdad? La probabilidad de que salga 6 en el primer lanzamiento, por la probabilidad de que salga 6 en el segundo, por la probabilidad de que salga 6 en el tercero. ¿Sí? Y tenemos las probabilidades de cada uno de los casos. Luego, tenemos que calcular cuál es la cantidad de dinero que se espera ganar en el juego en general. Entonces eso lo vamos a calcular como la suma de los productos de los valores que puede tomar la variable X y sus respectivas probabilidades, ¿verdad? O sea, es como hay que pensarlo como una suma ponderada, ¿cierto? Si todas tuvieran la misma probabilidad de salir, simplemente vamos a hacer, vamos a sumarlos y lo vamos a multiplicar por la probabilidad de que salga. Pero en este caso vamos a hacer una suma ponderada, una suma de pesos, con pesos, ¿no? Entonces vamos a tener el primer caso cuando X vale 200 por la probabilidad de que X valga 200, más el segundo caso, la probabilidad de, cuando X vale 400 por su probabilidad de que esto ocurra, más cuando X es 500 por la probabilidad de que sea 500, más la menos 600 por la probabilidad de que sea menos 600. ¿Sí? Y esto es 100 más 100, 600 menos 100, menos 75. Sí. Bueno, acá tengo el resultado final, si me equivoco. No, pero creo que está bien. Y esto da 187. Ah, no, me equivoqué. Me faltó el... Ahí sí, ¿cierto? 500 dividido 8. 187,5. Entonces, lo que el jugador espera ganar es 187,5 después de jugar varias veces. Entonces podemos expresar la esperanza, o si recuerdan la fórmula, es la fórmula de lo que acabamos de hacer, es la sumatoria de igual 1 hasta K, digámosle, bueno, las veces que la cantidad de casos, xi por la probabilidad de que x sea igual a xi. ¿Sí? Que es lo que acabamos de hacer. Entonces podemos entender el valor esperado como el promedio ponderado de sus valores, ¿verdad? Lo que les decía, la suma con pesos, la suma ponderada. Y su valor siempre va a estar entre el valor mínimo que tengamos y el valor máximo, ¿verdad? No se puede arrancar de sus valores porque hasta el final estamos sacando un promedio ponderado. Sí. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta con la esperanza? ¿Ya recordaban cuál era la definición de la esperanza? ¿Sí? ¿Sí la recordaban o sí la entendieron? Al menos yo sí la recordaba. Ah, ya, Después buenísimo. ya se me empieza a hacer complicado cuando es como muy abstracto los ejercicios. Ahí ya como que me pierdo totalmente. No, pero solamente comenzamos a aumentar la cantidad de datos, entonces tenemos que trabajar con series de números. Pero al final la lógica, lo que estamos haciendo cuando trabajamos con la esperanza es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ok, ¿y la varianza? ¿Cuál es la definición de la varianza? Creo que puede ser la esperanza de x al cuadrado.
menos la ¿Ya? esperanza de X y todo eso al cuadrado. Creo que era algo así. Bien, esa es la forma de calcularla, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos muestra la varianza? Voy a escribir acá. Ah, ¿Ah? la dispersión respecto a la esperanza. Claro, el grado de dispersión que tiene la variable versus o con respecto al valor promedio, al valor medio. Eh, varianza de x, entonces, como dijiste, igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Y la desviación estándar, así que la fórmula, A la raíz de la varianza. la raíz de la varianza. Ya, entonces recuerdan los términos, vamos a hacer un ejemplo rápido entonces de varianza, también con datos que podemos calcular, ¿verdad, a mano? Bueno, y para el ejercicio recordemos que consideramos x cuadrado, que si lo escribimos como en la fórmula de la esperanza, ¿verdad? Va a ir de y igual 1 hasta acá, de xy al cuadrado por la probabilidad de que x sea igual a xy. Y esto es lo que llamamos rentabilidad. Bien, entonces vamos con un ejemplo. En la tabla se muestran las rentabilidades de dos bancos. En la tabla se muestran las rentabilidades de dos bancos A y B entre los años 2006 y 2011. Tendremos que el banco A es la variable aleatoria X, para el banco B la variable aleatoria Y definida X e Y como rentabilidad anual. ¿Ya? Entonces esto va a ser para nuestro banco A. Y este para el banco B. Entonces queremos decidir dónde invertir utilizando primero las esperanzas de cada uno. ¿Sí? O primero calculemos la esperanza de cada uno, la esperanza de X y la esperanza de Y. Entonces, haciendo el proceso anterior, no voy a hacer todo el cálculo de nuevo, acá ya lo tengo calculado, así que la esperanza de X es 0,283, ¿verdad? Usando la fórmula que recién vimos, y la esperanza de Y es 0,282. ¿Sí? Entonces con esto sabemos que la esperanza, las ganancias esperadas por el banco A y B son 28,3% y 28,2% respectivamente. Entonces los dos bancos tienen una rentabilidad muy parecida, o sea, no podríamos decidir solamente por la esperanza si invertir en un banco o en el otro. Entonces miremos la desviación estándar y la varianza para tomar una decisión con esos valores. Entonces acá para calcular la desviación estándar y la varianza necesitamos calcular E de X cuadrado y E de Y cuadrado. ¿Cierto que no los tenemos? O sea, acá también ya los tengo calculados. Voy a subir la tabla para que no gastemos mucho tiempo en eso. ¿La ven ahí?
Entonces, tenemos, acá debemos calcular la probabilidad de que X sea igual a XY, la probabilidad de que X sea igual a Y, y la probabilidad, y ya listo el ponderado, acá, ¿verdad? De X cuadrado por Y de X cuadrado por Y. Y al sumarlos, tenemos lista la suma de cada uno, ¿sí? Esto es solamente multiplicarlo por este por este nos da este, ¿verdad? Y este por este nos da este de acá. Y luego tenemos las sumas hacia abajo. Y acá las sumamos solamente para chequear que dé 1. Las probabilidades de, si tenemos todos los eventos, siempre va a dar 1. ¿Ya? Entonces, con esos valores, que ya están calculados, podemos calcular la varianza directamente. Menos la esperanza de X al cuadrado. Siempre lo escribo al revés, pero está bien. Bien, entonces este da 0,10, 15 menos la esperanza de E, que era 0,283 al cuadrado, ¿no? Entonces la varianza de X finalmente da 0,02106. Por lo tanto, la desviación estándar de X nos da 0,145, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de la varianza. Ahora la varianza de Y. ¿Sí? Entonces lo mismo. La esperanza de Y al cuadrado menos la esperanza de Y al cuadrado. Acá tenemos la esperanza de Y al cuadrado y 0,13368 menos 0,282 al cuadrado, y eso nos da 0,054156. ¿Sí? De la desviación estándar de I va a ser 0,232. ¿Sí? Entonces ahora tenemos todos los estadísticos calculados, los estadísticos básicos, ¿verdad? Y tenemos la rentabilidad. Podemos decir que la rentabilidad del primer banco, del banco de las X, es menos dispersa que la del banco de las B, o sea que el banco B, que el banco de las Y. ¿Sí? Por lo tanto, nos conviene invertir en el banco A, dado que tiene una menor variabilidad. ¿Sí? Ahí se puede sacar una cierta conclusión. Y eso también es lo que luego, cuando hagamos los modelos, es lo que vamos a probar. ¿Verdad? Vamos a buscar nuestro estadístico, vamos a buscar los parámetros para que tengan la menor variabilidad posible. Ojalá también que no estén sesgados, ¿verdad? Y que cumplan una serie de requisitos, entre esos la diferencia de varianzas, la desviación estándar. ¿Alguna pregunta respecto a esperanza y varianza? ¿No? Entonces vamos a un ejemplo aplicado, o sea, un ejercicio aplicado. Ya. Tenemos un banco que quiere analizar si las comisiones que cobra a sus clientes por operaciones en el mercado bursátil difieren significativamente de las que cobra la competencia, cuya media es de 12 euros mensuales con una desviación estándar de 4,3 euros. Este banco toma una muestra de 64 operaciones bursátiles y observa que la comisión promedio es de 13,6 euros. Entonces lo que queremos hacer es contrastar al nivel de significación del 5% que el banco no difiere significativamente en el cobro de comisiones por operaciones en la bolsa con respecto a la competencia. ¿Bien?
Entonces, vamos a hacer este ejercicio usando un nivel de significancia del 5% y luego lo vamos a comparar con el valor P. Vamos a calcular el valor P y vamos a hacer la comparación. Entonces, primero, ¿qué necesitamos hacer? Bien. Primero tenemos que identificar nuestra variable aleatoria, ¿verdad? ¿Cuál es la variable aleatoria en este caso? ¿Las comisiones? Las comisiones, ¿verdad? Vamos a tener nuestra variable aleatoria, va a ser X, que van a ser las comisiones. Que cobra, ¿cómo dice? Por operación. ¿Sí? ¿Qué distribución tiene esta variable aleatoria? O sea, tiene una media de 12 euros y una desviación estándar de 4.3, pero no sabemos qué tipo de distribución es. ¿O sí? ¿O asumimos una normal? Está bien, no lo dice explícitamente, tienes razón, pero vamos a asumir que tiene una distribución normal y eso también lo asumimos porque tiene una cantidad grande de tamaño muestral. ¿Sí? Estamos tomando 64 operaciones. Mayor de 30 ya podemos asumir una normal, a menos que haya algo evidente que no nos deje asumir una normal, ¿no? Si fuera una variable binaria, por ejemplo, no vamos a asumir una distribución normal. ¿Ya? Pero sí, en este caso podemos asumir distribución normal. Si tuviéramos los datos, como lo vamos a tener para el proyecto, por ejemplo, podemos hacer una prueba de normalidad para ver si los datos realmente tienen distribución normal. Ese es el primer paso en el caso de analizar datos, ¿cierto? En este caso solamente nos entregan los valores, entonces vamos a asumir que tiene distribución normal. Ahora, asumiendo que tiene distribución normal, ¿cuál es nuestro mu? ¿Es conocido o es desconocido? 12. Ya, 12, pero 12 es lo que queremos evaluar, ¿verdad? Esa va a ser nuestra prueba de hipótesis, de hecho. Nosotros queremos saber... Entonces, el 13.6 entonces, ¿no? Como el que viene de las operaciones bursátiles que nos dan la distribución. Lo que pasa es que en este caso la media va a ser desconocida porque es lo que estamos corroborando, ¿verdad? Queremos ver si no difiere significativamente el cobro y para eso lo que tenemos que ver es que la media no difiera de la media que ellos están reportando, en este caso, claro, de 12 euros. ¿Y cómo vamos a ver que la media no difiera de lo que ellos reportan? Con nuestro ¿cómo se llama? Nuestro sample, nuestra muestra, nuestra media muestral. ¿Sí? Entonces, la media de la distribución poblacional es desconocida. Pero sí sabemos la desviación estándar, ¿verdad? Acá nos entregan la desviación estándar poblacional, ¿sí? Que es la que están reportando. ¿Sí? Entonces tenemos X que distribuye una normal mu 4,3, ¿sí? Con desviación estándar 4,3. Y recordemos que queremos un nivel de significancia de 0,05, ¿verdad? Y ahora importante nuestra prueba de hipótesis.
¿sí? ¿Quién va a ser H0? ¿Cuál es nuestro H0? Perdón, le moví el ejercicio. Ahí está. ¿Cuál es el H0? ¿Qué es lo que queremos probar? Si la media es 12 euros o no. Claro. Entonces, ¿cuál es H0? Media igual a 12. O sea, mu. Claro, muy igual a 12, ¿cierto? La hipótesis nula es lo que queremos probar, lo que estamos afirmando. Entonces, nuestra hipótesis alternativa, estadística, la escribimos como 1, va a ser lo contrario, ¿verdad? Que mu es distinto de 12. En este caso, para ambos lados. Recuerden que si lo que queremos probar es, si acá nos dice, queremos ver que las comisiones, ¿a dónde? Contrastar, que no difiere significativamente, o sea, difiere significativamente hacia arriba o hacia abajo, por eso ponemos distinto. Si acá dijera que este banco no tiene un cobro de comisiones significativamente mayor, entonces acá no iría igual, sino que iría mayor, ¿no? Aún así, la lógica del ejercicio es lo mismo. La única diferencia es que cuando usamos diferente, nuestras regiones de rechazo son de 2 colas, lo llamamos de 2 colas, ¿verdad? La región de rechazo va a ser hacia la derecha, o sea que sea significativamente mayor, y hacia la izquierda, o sea que sea significativamente menor. En caso de que diga mayor, va a ser solamente la cola de la derecha, y en caso de que diga menor, solamente la cola de la izquierda. ¿Ya? Recordar eso. Entonces ya tenemos definida nuestra prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es validar, ¿no? Tomar el estadístico. Como dijimos, vamos a hacer una prueba de 2 colas, ¿verdad? Porque lo podemos rechazar hacia arriba o hacia abajo. Y vamos a tener entonces que H0, voy a escribir acá como resumen, reglas de rechazo, van a ser, si el módulo de X es menor o igual a acá, se acepta H0. Si el módulo de X es menor o igual, es mayor acá, se rechaza H0. Sí. Entonces, recordemos, este va a ser nuestro K1 y esto va a ser nuestro K2. Entonces, H0 va a tener una distribución, H0 va a corresponder a la media que distribuye una normal, ¿verdad? Con mu0, la desviación estándar sobre la raíz del tamaño muestral. Entonces, bajo nuestra hipótesis nula, lo que tenemos es que X distribuye la normal 12. Ahora sí consideramos que la media es 12. ¿Por qué? Porque estamos tomando el supuesto bajo la hipótesis nula, o sea, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. La desviación estándar entonces va a ser 4,3 y el tamaño muestral ya lo vimos que era 64, ¿verdad? Las 64 operaciones que consideraron. ¿Sí? Y esto nos da una normal 12,4.3 sobre la raíz de 64, que es 0,5375. ¿Sí?
Entonces, ahora necesitamos calcular los valores de K1 y K2. O sea, desde dónde se rechaza la hipótesis nula. Y para eso vamos a usar un nivel de significancia 0,5 como dice el ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos que alfa es la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierta. Y eso es la probabilidad de que la media sea mayor a K, ¿no? Dado que esto distribuye una normal 12,0,5375. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo es que el valor sea mayor a K, ¿verdad? Y sabemos que cuáles son los valores que tenemos, son todos estos. Uy, ¿qué pasó? Todos nuestros valores son estos porque tenemos la distribución de todos los puntos, entonces tenemos que sacar la probabilidad de que el punto que caiga en esta sección de rechazo. ¿Sí? Y eso va a ser la probabilidad de que el valor sea menor a K1 más, o unión, la probabilidad de que el valor sea mayor a K2. ¿Cierto? Esas son las dos regiones de rechazo que tenemos. Y esto es la probabilidad de X menor a K1 más la probabilidad de X mayor a K2. ¿Sí? Por propiedad de las probabilidades. Entonces ahora tenemos que calcular cada uno de estos. La probabilidad de que X sea mayor a K1 y la probabilidad de que X sea mayor a K2. ¿Ya? Entonces vamos con el primero. La probabilidad de que X sea menor a K1. Esto va a ser la probabilidad de que X menos 12, ¿verdad? Sobre la desviación estándar. 0,5375 sea menor a K1 menos 12 sobre 0,5375. ¿Por qué hicimos esto? ¿Se acuerdan? Le restamos la media y la dividimos por la desviación estándar para tener una normal 0,1. ¿Sí? Entonces, un estadístico 0. Entonces vamos a hacer un cambio variable acá y le vamos a llamar a esto z. Y esto va a ser menor que K1 menos 12 sobre 0,5375. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo calculamos este z? Con el valor de la muestra, ¿no? Por el promedio que eran los 13. ¿Cuánto era? 14 algo puede haber sido. No me acuerdo, estaba más arriba. Ya, ahora lo que vamos a hacer es utilizar los valores de la tabla, ¿verdad? Para eso hicimos una transformación a z, ¿verdad? Para desplazar la normal. ¿Sí? Entonces primero necesitamos utilizar esto como P de z mayor a K1 menos 12 sobre 0,5375.
5375. Para eso, ¿verdad? Le cambiamos el signo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Perdón? Como, o sea, pero ¿por qué? O sea, cambiando el signo. Porque lo que nosotros tenemos en las tablas son para z mayor a algo. ¿Sí? Entonces, para poder dar vuelta el menor a mayor, le tenemos que cambiar el signo al menor que sigue. ¿Sí? Lo mismo decir, Ah, ¿se ¿y entiende? no lo podemos hacer también como 1 menos? Sí, Ah, ya. también. Ya, entonces vamos a llegar al mismo punto con el otro, ¿ya? Para que hagamos el ejercicio paralelo. Ya tenemos listo para calcularlo desde las tablas, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que calcular el x menor a k1 igual a, esto va a ser p de menos 12 partido 0,5375, ¿verdad? Menor a k2 menos 12 sobre 0 sobre 0, 57